Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Escobar de haberme invitado a participar con ustedes y desde luego a ustedes que ya son cerca de la hora del lunch. A veces esperamos más el lunch que la plática. Pero bueno, trataremos de dar esta plática que digamos que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención porque es algo que pareciera no tener, digamos, a veces una importancia que es la hipertensión arterial en los niños. Así es que nosotros tenemos que ver que la presión arterial está descrita desde hace muchísimos años y desde luego tenemos que agradecer a mucha gente que se ha interesado en este tema. Desde luego no tenemos que olvidar al doctor Harvey, que descubrió desde luego la circulación sanguínea. Bueno, y también ya desde casi ya cerca de un siglo, Guyton y Coleman describen la relación que existe entre la presión arterial y desde luego la función de los riñones. Decía el doctor, o dice todavía el doctor Brenner, los riñones son los responsables de la presión y de la hipertensión arterial, son los villanos, pero también son las víctimas. ¿Por qué? Porque desde luego esto va a causar insuficiencia renal a largo plazo si no se controla. Así es que nosotros nos permitimos analizar desde el punto de vista de la fisiología de la presión arterial primero y después hablar de las causas de la hipertensión arterial en los niños. Desde luego hay dos factores que intervienen, en la presión arterial, que son fundamentalmente las resistencias vasculares periféricas totales que hay en estos pacientes, dado por muchos factores bioquímicos que regulan y que siempre están en equilibrio, que es la vasoconstricción y la vasodilatación, pero fundamentalmente en el sentido de el principal vasoconstrictor que se ha estudiado es la angiotensina 2 y que desde luego esto está regulado por todo este sistema que se llama el sistema renina-angiotensina, que depende fundamentalmente del flujo plasmático renal efectivo, de manera que este es parte de lo que controla la resistencia vascular periférica total, y por el otro lado, el gasto cardíaco, regulado fundamentalmente por el volumen intravascular. Y nuevamente venimos a que el riñón, junto con este sistema, regula el volumen vascular o el espacio extracelular para mejorar el gasto cardíaco. De manera que estos dos factores están regulados por el riñón. Y la pregunta clásica que siempre hacemos a los residentes, a los estudiantes, es ¿cuál es el responsable de la presión arterial? Y la respuesta debe ser simple, excepto la endocrinológica, pues el riñón es el responsable de toda esta situación de la fisiología de la presión arterial. Bueno, en base a eso tenemos que hablar entonces de lo que es la hipertensión arterial. Es un problema bastante serio y hoy tenemos que enfocarlo o ir enfocando nuestro manejo y nuestro tratamiento de acuerdo con las nuevas situaciones que existen en el mundo. Primero tenemos que hablar pues, de la incidencia de la hipertensión arterial en los niños y pues desafortunadamente en muchas situaciones no hay un registro evidente de lo que es la hipertensión arterial en los niños y por lo tanto se subestima su incidencia. Pero sí se ha encontrado cierta prevalencia de la hipertensión arterial en los niños que va variando del 1 al 3% y desde luego que mucha de la hipertensión arterial en los pacientes adultos está precedida precisamente por la hipertensión arterial en niños. Y algo que hemos desafortunadamente encontrado, que el 10% de la hipertensión arterial en los niños se manifiesta como crisis hipertensiva. Y es ahí precisamente cuando nosotros nos damos cuenta que este paciente tuvo esta situación. Entonces, ¿qué entendemos por hipertensión arterial? Que es algo que también se ha discutido ya desde hace más o menos 3 décadas. Y pues tenemos que decir que nuestra definición clásica, el incremento de la presión arterial sistólica y diastólica y media por encima de las percentilas 95 para su edad, género, peso y talla. Entonces, este ha sido un trabajo interesante durante muchos años y que se ha reportado periódicamente en la revista Pediatrics de todo este estudio que se ha hecho. Así es que se ha
visto desde el punto de vista epidemiológico, poner las tablas de presión arterial, de las percentilas de la presión arterial, y desde luego la presión arterial en la percentila 50, aceptada como normal con sus rangos respectivos. Tanto para niñas como para niños en este caso, y desde luego esta gráfica que a mí me parece bastante interesante, que fue la primera que se hizo cerca ya de los años 80, de los años 70, las gráficas de hipertensión, de presión arterial sistólica, diastólica, en niños y en niñas, y es que uno tiene que buscar siempre estos rangos de presión arterial en estos pacientes. Entonces, en base a eso se ha hecho la clasificación de presión arterial, siempre por arriba de la percentila 95, tomada en 3 ocasiones, y algo que es sumamente importante, que es el paciente debe tener estas condiciones. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque muchos de los pacientes que llegan inclusive a nuestra consulta externa como hipertensión arterial, resulta que tienen muchas situaciones que hacen que su presión arterial desde el punto de vista fisiológico responda al alza sin que realmente tenga una presión arterial alta de origen patológico. Así es que eso lo tenemos que tomar en 3 ocasiones, siempre que no tengamos estos eventos que puedan modificar nuestra presión arterial, cosa que en pediatría es bastante complicada, por cierto, ¿no? Entonces, y otra de las cosas es ponerle un instrumento adecuado, es decir, un brazalete adecuado y un ancho del brazalete adecuado en cuanto a su longitud y de acuerdo, desde luego, a cada una de las extremidades que el paciente pueda tener. Así es que estos parámetros están bien descritos y desde luego la técnica tiene que ser adecuada y yo tengo una consulta muy interesante que es consulta de primera vez y es curioso que solamente se le toma la presión arterial a los niños grandes, a los adolescentes, y eso en ocasiones, pero a los niños pequeños no se les toma la presión arterial y entonces podemos subestimar la incidencia en estos pacientes. Así es que debe de cubrir por lo menos, desde luego, el 40% de la circunferencia y entre un 75 y un 80% del espesor de la longitud del brazo que se va a estudiar. Entonces, una técnica interesante que ha pasado a la historia, y hace poco tuvimos un paciente, un recién nacido acusado de hipertensión arterial, y que desde luego no sé con qué lo habían tomado su presión arterial. Nosotros hicimos una técnica de blanqueamiento que era un poquito, ya pasó a la historia, mucha gente no lo conoce, sobre todo los médicos jóvenes, sin embargo es bastante efectivo y que nos da la presión arterial media por blanqueamiento en estos pacientes, que es bastante interesante y que nosotros aprendimos a tomar la presión sobre todo en recién nacidos y sobre todo si no contamos con el equipo necesario, y esto es algo bastante sencillo. Bueno, entonces, en base a eso ha habido definiciones que han ido cambiando a través del tiempo. La primera que se hizo es desde luego la presión arterial normal, es aquella que se encuentra por debajo de la percentila 90. Después viene un término que a veces pasaba un poco desafortunado porque decía presión arterial normal alta, y entonces ahí había un poco de discrepancia en que si era normal o era alta. Esto ya cambió hoy en la nomenclatura y es la que se encontraba entre la percentila 90 y 95, y desde luego la hipertensión arterial, aquella que se encuentra por arriba de la percentila 95. En una reunión posterior se hizo un control, y ya en el 2004, que es el último reporte, por lo menos de la Task Force, que es la que se encarga de estudiar esto, habla de la presión arterial normal con las mismas características, pero lo que le llamaba hipertensión arterial normal alta, hoy, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, se llama prehipertensión arterial, y que es un paciente con un riesgo altísimo de desarrollar después hipertensión arterial. Y ya la hipertensión arterial, cuando se sale de la percentila 95, la clasifica en grados. Si es 95 a 99, más 5 milímetros de mercurio, entonces este paciente tiene hipertensión arterial grado 1, y si está por arriba de la percentila 99, entonces estará en grado 2 este paciente de hipertensión arterial. Entonces, esto tenemos que ver, porque desde ahí empezamos nosotros a clasificar a nuestros pacientes y sobre todo para ir viendo su ruta diagnóstica. ¿Qué otra cosa tenemos que observar en un paciente? Siempre, y es lo que nosotros le decimos a nuestros compañeros que están en formación, siempre tenemos que tener esa capacidad de observar al paciente. Muchas veces con solo la observación de algunas características como las masas abdominales
o las manchas café con leche que tiene el paciente, o el antecedente de tener un catéter umbilical, y observar algunas otras características casi siempre aisladas, uno debe de pensar en estos pacientes que van a cursar con hipertensión arterial. Entonces, situaciones como las famosísimas manchas café con leche nos llevan a que estos pacientes, en este caso, por ejemplo, paciente con neurofibromatosis y que está desarrollando o tiene hipertensión arterial y que de entrada ya empezamos a hacer el diagnóstico, o bien pacientes con masas abdominales, esta paciente que llega a la consulta y tenía una masa abdominal de 2 años de evolución y que pues desde luego pensaban que era como parte de la normalidad y desde luego esta paciente tiene un problema urológico bastante complicado. Y bueno, entonces en base a eso se empieza a hacer la clasificación de la hipertensión arterial, que también es muy interesante, y si nosotros observamos hasta antes, digamos, de este nuevo siglo o a finales del siglo pasado, casi todas las causas, independientemente de las causas que se están haciendo, de las etapas pediátricas que tenemos, vean ustedes, lactantes y neonatos, renovascular, enfermedad del parénquima renal, renovascular, ¿no? Enfermedad del parénquima renal, significa que la pregunta siempre, aquí está la respuesta, siempre cuando hay un paciente con hipertensión arterial, con todo respeto a los cardiólogos, hay que pensar en problemas renales, ¿no? Y desde luego, hoy en día tenemos algo que es la nueva era, digamos, la nueva situación de la hipertensión arterial que estamos viendo ya con mucha frecuencia o con una frecuencia mayor en los pacientes adolescentes, en el problema de la obesidad y de las adicciones como causa de la hipertensión arterial. ¿Cuál es la etiología? Y yo escogí este cuadro al azar, y si ustedes escogen el Nelson, hasta el Harry Ley, pues cualquiera puede encontrar una cantidad enorme, cuadros enormes de las causas de la hipertensión arterial. Así es que nos permitimos, desde luego, desde ese punto de vista, agrupar, porque me parece que desde el punto de vista fisiopatológico podemos agrupar estas enfermedades y poder hacer una ruta diagnóstica y llegar al tratamiento, y casi siempre, digamos, vamos a llegar en forma correcta. Son 4 áreas, 4 campos, por así decirlo, aquellos que fundamentalmente dependen del volumen, es decir, de la expansión del espacio extracelular, y que casi siempre se acompañan, en este caso, de disminución del filtrado glomerular. Hay un grupo importante de enfermedades en este sentido, como por ejemplo todas las glomerulopatías o las glomerulonefritis, en donde baja la tasa de filtración glomerular, y desde luego la insuficiencia renal aguda en la fase anúrica, donde se expande mucho el espacio intravascular, y modos, tenemos que ponerlo también desde el punto de vista iatrogénico, porque, bueno, a veces que nos damos gusto en un paciente en fase anúrica, infundir una cantidad enorme de líquidos por la patología que se dio y los expandemos del espacio intravascular. Por el otro lado, tenemos lo que podemos decir todo el sistema renino dependiente y que se caracteriza fundamentalmente por la disminución del flujo plasmático renal efectivo. Y si ustedes se recuerdan, desde el viejo esquema de Coleman hasta lo que nosotros hemos podido diseñar ahora, estos depende de la resistencia vascular periférica total y esto del gasto cardíaco. De manera que estos dos fenómenos nos van a dar casi todas las causas de insuficiencia renal crónica. Esta renino dependiente, a su vez, la podemos clasificar en 2 grandes grupos. La cardiovascular, bueno, aquí ya empezamos a darle su crédito a los cardiólogos. Desde luego, tenemos las más importantes, la coartación de la aorta, los aneurismas o la enfermedad de Takayasu. Y la hipertensión renovascular, que es un capítulo muy interesante, que inclusive podría merecer una plática aparte. Entonces, de los cuales tenemos, desde luego, las displasias de las arterias renales, las hipoplasias renales, la hipoplasia renal segmentaria, y desde luego las uropatías, que está demostrado que activan este sistema renino-angiotensina y aldosterona y que van a causar hipertensión arterial. Desde luego que se puede juntar, y hay patologías en donde yo puedo juntar los 2 fenómenos fisiopatológicos y que le llamaremos mixto, en donde encontramos el paciente con insuficiencia renal crónica. Es uno de los más difíciles de controlar la hipertensión arterial porque tiene un mecanismo doble de fisiopatología y desde luego algo que también desafortunadamente estamos viendo ya con más frecuencia, que es la microangiopatía trombótica,
que tenemos en estos pacientes, en donde hay disminución de la tasa de filtración y del flujo plasmático renal efectivo. Una vez que nosotros clasificamos o descartamos toda esta situación, pues nos queda el de origen endocrinológico, que no está mal. Desde luego también hay muchos pacientes como Cushing, hiperaldosteronismo primario o feocromocitoma. Y después le llamaremos esencial o primaria, bueno, una vez que nosotros descartamos esta patología. De las glomerulopatías primarias, volumen dependiente, glomerulonefritis, tenemos algunas que se comportan con hipertensión arterial mucho más severa que otras. Por ejemplo, la membrana proliferativa es extremadamente, la mayoría de sus pacientes con esta glomerulopatía primaria tienen, desde luego, una hipertensión arterial y menos frecuente, pero no por ello despreciable, las glomerulosclerosis focal segmentaria y las endo y extracapilar rápidamente progresivas. También tenemos las secundarias, desde luego, hoy por hoy, desde luego también tenemos las posinfecciosas, y que es la hipertensión arterial parte del síndrome nefrítico agudo. Estamos volviendo a ver ahora, hace algunos años, que ya no veíamos muchas enfermedades posinfecciosas, postreptocócicas, pero está volviendo hoy. Hoy volvimos hace poco ver pacientes con escarlatina, que hace muchísimos años que no veíamos, y que pueden desarrollar glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Desde luego también el síndrome nefrítico secundario a púrpura vascular y a nefropatías como el lupus eritematoso sistémico, que hemos tenido desafortunadamente una incidencia ahora mucho mayor en estos pacientes. Bueno, también tenemos desde este punto de vista las cardiovasculares, la coartación de la aorta, que debe de ser diagnosticada casi, digamos, desde etapas muy tempranas de la vida, que puede acompañarse o no de los aneurismas, y la enfermedad de Takayasu, que también hemos encontrado una mayor incidencia hoy en estas situaciones, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades de Takayasu, por ejemplo, tenemos esta clasificación que es muy interesante, hecha por un médico mexicano, el doctor Lupi Herrera, publicado precisamente en las revistas del Instituto Nacional de Cardiología y en la revista de la Asociación Americana de Cardiología, que es la clasificación de Takayasu de acuerdo a ciertos grados. Grado 1 cuando está solamente en el arco aórtico, grado 2 en la aorta abdominal, grado 3 cuando se combinan y grado 4 cuando afecta la pulmonar. Así es que nosotros hemos tenido pacientes con todo tipo de enfermedad de Takayasu. Esta es una paciente que estaba vista en cardiología por insuficiencia cardíaca y efectivamente esa paciente no tenía pulsos y tenía una grado 1 donde todo el arco aórtico, el tronco brachicefálico y la subclavia estaban totalmente inflamadas y cicatrizadas. O bien esta que tenía Takayasu tipo 2, en donde involucraba la aorta abdominal y las dos arterias renales, y cuya manifestación fundamental de estos pacientes, esta paciente, por ejemplo, llegó a tener presiones arteriales, crisis hipertensivas de 200 milímetros de mercurio como sistólica, 160 de diastólica. La renovascular es también muy interesante, porque la renovascular es una situación que inclusive ha habido cierta discusión en cuanto a la definición de la renovascular. La renovascular, cualquier entidad que comprometa la irrigación de la masa renal, tomada toda esta como una totalidad, ¿verdad? Así es que de aquí tenemos las más comunes, las displasias o hipoplasias renales, con o sin aneurismas, y desde luego aquí también entran las renovasculares, las hipoplasias en sus tres categorías, la unilateral, la bilateral, la segmentaria, que la segmentaria o riñón de Asugmar es bastante hipertensa, o sea, esos pacientes tienen una hipertensión arterial bastante severa. Desde luego la displasia renal quística o los quistes renales, que hablaremos en otra plática también, y la uropatía obstructiva. Y bueno, la masa renal tomada así entre comillas como dos riñones. Esto es importante porque la fisiología o la clínica inclusive también se comporta diferente, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad fibromuscular unilateral, es decir, un riñón está, digamos, sano y el otro es el que está isquémico, y entonces aumenta la presión arterial, el sistema de renina, pero el volumen no se expande. Así es que en estos pacientes lo que podemos encontrar fundamentalmente es esta hipertensión arterial y que se puede acompañar desde luego con aneurismas, ya sea unilaterales o bilaterales, ¿no? También tenemos otras como fístulas, oclusiones, compresiones, etc. Entonces, esto es importante, por ejemplo, aquí es una hipoplasia, una fibrodisplasia renal, ¿verdad? Unilateral, en donde el otro riñón
está claramente compensando con un aumento de su flujo plasmático renal efectivo, pero disminución de esto. Y este compensa el volumen, así es que ese es un tipo de situaciones. O bien, también algunas otras, tomando a la masa renal como riñón único, le ponemos así, como masa única. Por ejemplo, aquí tenemos un riñón en donde existe, desde luego, esta imagen donde hay una isquemia en riñón único que hace también un problema bastante serio de bastante hipertensión. En donde tenemos aquí ya tenemos, por ejemplo, la coartación de la aorta se comporta como si fuera un riñón único porque está afectando a la masa renal en su totalidad, o las vasculitis. Aquí tenemos vasculitis, fundamentalmente la enfermedad de Takayasu, sobre todo la que afecta la tipo 2, o la poliarteritis nodosa, que es de medianos vasos. Por ejemplo, decíamos, es un Takayasu tipo 2 que afectaba las dos arterias en forma similar, y ya es una corrección que se le hizo con stent bilateral. Otro ejemplo que es también importante, las hipoplasias renales. Es una hipoplasia renal simple, y lo importante que nosotros tenemos ahí es que esta paciente fue catalogada como dolor abdominal, que es una manifestación que a veces tienen los pacientes porque generalmente pasa desapercibida su hipertensión arterial, y desde luego este paciente, antes de palparle el abdomen o tomarle la presión arterial, le hicieron una tomografía computada, eso sí, y entonces se le encuentra una hipoplasia renal. Y lo característico de estas hipoplasias renales es que a veces el tratamiento va a ser a largo plazo, y es un poco difícil para uno evaluar en ese momento como si les quitamos o no esta masa renal residual. Entonces ese es a veces un dilema que nosotros tenemos. Y la enfermedad quística renal, que hablaremos en otra plática, interesante, cómo disminuye o comprime, digamos, la masa renal, el flujo plasmático, y constituye una hipertensión arterial en algunos pacientes que tenemos con enfermedad quística renal. La de origen endocrinológico, una vez que nosotros estamos viendo, tenemos que tomarla en cuenta porque también viene muchas veces con nosotros, sobre todo en los pacientes con síndrome de Cushing, que es iatrogénico, desde luego, y muchas veces tenemos que ver esta situación de manejar la hipertensión arterial. El hipertiroidismo, sobre todo cuando está en crisis hipertiroidea, y el feocromocitoma. O el hiperaldosteronismo primario, o las alteraciones de la hiperplasia adrenal congénita por deficiencias enzimáticas. Entonces, paciente con síndrome de Cushing, desde luego, tenía también además un Fisher-Evans, y tuvimos que darle grandes dosis de esteroides, y esta paciente hacía una hipertensión secundaria. Y este paciente que nosotros tuvimos, desde luego, en una época como esta, que fue enviado por un seminoma con metástasis abdominales, y tenían esta imagen, y nosotros hicimos el diagnóstico de feocromocitoma precisamente porque era una época como esta, así, hacía mucho frío, y el chavo estaba con diaforesis y estaba como campeón ahí en urgencias, y entonces pues dijimos, esto es un feocromocitoma, y hicimos su diagnóstico desde el punto de vista gamma gráfico, y el paciente, la importancia de hacer este diagnóstico es, primero, que es una hipertensión que es curable casi al 100%. Bueno, tenemos otros síndromes menos comunes, digamos, síndrome de Williams, las facomatosis, donde entran muchos niños con angiolipomas, hipertensión arterial de origen central y menos frecuente, el síndrome de Gordon, que es una acidosis tubular, desde luego con hipercalemia severa e hipertensión arterial. Este es un niño, esta carita es muy peculiar, estos niños son muy inquietos, son los elfos, que les llamamos nosotros, son los niños con las orejitas picudas y son extremadamente inquietos. Bueno, y desde luego el de origen mixto que es el más complicado, que es el paciente con insuficiencia renal crónica, que expande su volumen intravascular, pero también hace un aumento de las resistencias vasculares periféricas, y que desde luego es quizás para nosotros, o por lo menos particularmente, los más difíciles de controlar por su mecanismo doble que tiene, pero en estos cabe decir que la mayor parte de ellos es volumen dependiente, pero sí tiene una buena parte de la isquemia renal. Y las microangiopatías trombóticas, que decíamos desafortunadamente ahorita están incrementando, y que estos pacientes hacen desde luego una disminución de la tasa de filtración glomerular y una isquemia renal bastante importante, y activan los dos sistemas en estos pacientes. Y decíamos, ¿qué es lo que estamos haciendo en la nueva etapa, en la nueva era, o en la era de la obesidad o de la epidemia de la obesidad? Pues ver estos pacientes que desde luego están inmersos en dos grandes cosas: la epidemia de obesidad y desde luego las adicciones que desafortunadamente
está incrementándose mucho en los jóvenes, desde luego desde elementos muy potentes como la cocaína o las anfetaminas, hasta menos frecuentes como es el cigarro o es el alcohol. Y algo que también se está viendo hoy y se está reportando mucho, pues estas bebidas energizantes, ¿no? Y inclusive hoy teníamos algunos alumnos en la mañana y dicen, yo me tomo 3 y no me pasa nada. Y me tomo 3 y 4, como esta idea de, estamos viendo esta ingesta desesperada de las bebidas energizantes, además de causar otros problemas metabólicos, hace una vasoconstricción y causan taquicardia que pueden causar hipertensión arterial. Y desde luego la obesidad se está enfocando mucho porque la obesidad per se está sucediendo dos cosas. Primero, la obesidad libera una gran cantidad de sustancias que producen procesos inflamatorios y producen disfunción endotelial y por supuesto que también van a causar tanto estímulos al sistema nervioso central como expansión del espacio intravascular porque activan todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y es algo que además hoy se está viendo las glomerulopatías por obesidad. Ya tenemos los primeros pacientes que hacen glomerulosclerosis focal segmentaria y que el único antecedente que tienen es precisamente la obesidad. Así es que la obesidad es algo que se está estudiando hoy en día y que nosotros tenemos desafortunadamente ya el primer lugar de obesidad en el mundo en niños y desde luego también en adultos ya de primer lugar de obesidad en el mundo. Solamente nos gana Estados Unidos en obesidad mórbida, pero en obesidad general somos los primeros en el mundo en esta situación y esto tiene una implicación también antropológica interesante. Y este es todo este mecanismo en el cual, desde luego, empieza a haber esta disfunción. ¿Verdad? La obesidad se ha visto desde la compresión renal medular, el sistema renina-angiotensina, la intolerancia a la glucosa y todos, vean ustedes, el aumento de la reabsorción tubular, desde luego, expansión del espacio intravascular, la misma hipertensión glomerular, glomérulos hiperfiltrantes en estos pacientes. Es parte del tamiz que nosotros nos toca hacer hoy en día, el paciente con obesidad, medirle tasa de filtración glomerular y esperar en esos pacientes cuál es la situación que se está dando para poder encontrar uno de estos. Ya desde hace más de 2 décadas se ha demostrado tanto en animales de experimentación como en seres humanos cómo se ha determinado la fisiopatología de esto, sobre todo, y que va a ser de origen mixto, es decir, volumen dependiente, renino dependiente y acompañado de un daño estructural a nivel del glomérulo y que nosotros tenemos que estar al pendiente de esta situación porque decíamos somos el país que tenemos más obesos en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un paciente hipertenso? Pues primero, tener que diagnosticar la hipertensión arterial, que debe ser parte de nuestra rutina de todos los días. En segundo caso, ubicar la causa. Y siempre lo primero que nosotros tenemos que ver es un problema renal, ya sea con pruebas de funcionamiento renal, ultrasonido, pruebas de estructura, ¿no? El examen de orina, que es una maravilla, ¿no? Una maravilla ver el examen de orina, es nuestro espejo para ver toda la función renal y ver nuestro paciente. Y después hacer el protocolo para la hipertensión, dependiendo de la edad, si es renovascular o no. Después ver si tiene el origen endocrinológico y el tercer paso, desde luego, verificar la cronicidad. Verificar la cronicidad para ver qué tanto tiempo tiene este paciente, viendo su fondo de ojo y su repercusión cardiovascular en esos pacientes. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia renal crónica que manejamos mucho, casi el 60 al 70% de ellos ya tienen miocardiopatía dilatada o hipertrófica en esos pacientes y que ya hace más severo el problema cardiovascular que el problema renal. Y desde luego la tercera etapa es referir oportunamente al paciente al especialista o bien manejarlo nosotros en forma adecuada. Así es que la misma Task Force hace sugiere este algoritmo que modificamos un poco, medir la presión arterial y siempre corroborar que esté dentro de las percentilas o fuera de las percentilas. Si está por arriba de la 90, pero entre la 95 y la 90, entonces nosotros tenemos que ver cómo estar haciendo estas situaciones en 3 ocasiones con las reglas que acabamos de decir. Si haciendo una corrección con la medición está por debajo de la 90, tendríamos que vigilar a este paciente común y corriente. Pero si está entre la 90 y la 95, hay que ver a qué se debe. De repente que nos llegan a nosotros pacientes con hipertensión arterial, con ese diagnóstico,
Y bueno, son muchachos de 2 metros y que le toman con un brazalete de neonatos la presión arterial y por supuesto que va a estar hipertenso. Entonces tenemos que corroborar eso, porque además en los hospitales donde nosotros estamos, a veces el brazalete pues, no le alcanza al muchacho que estamos midiendo la presión arterial, y entonces en este caso nosotros tenemos que vigilarlo en periodos más cortos. Tampoco podemos de primera instancia descartarlo de entrada, que podemos tener esta situación. Si está por arriba de la percentila 95, tenemos 2 grandes áreas, digamos, el paciente que es obeso, desde luego, o con sobrepeso, y tenemos que manejar esta área para poder después evaluar. Si sigue arriba de la percentil 95, entonces tenemos que hacer otra evaluación, buscar el otro origen y dar tratamiento. Si no es obeso y está por arriba de la percentila 95 con todas las reglas del juego, entonces, desde luego, tenemos que evaluarlo desde el punto de vista que hemos visto y, desde luego, darle su tratamiento oportuno en este paciente. Así es que este es más o menos lo que se sugiere, y desde luego también así está sugiriendo la Task Force. ¿Qué es lo que tenemos que ver después para el tratamiento? Pues de qué depende la situación. Si depende del sistema de resistencias vasculares periféricas o depende del sistema de volemia. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que ubicar la farmacología dependiendo desde qué punto de vista está predominando, y podemos combinar ciertamente en algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que contamos con esto? Pues contamos con diuréticos, si el problema es el volumen, y contamos con medicamentos antihipertensivos, que aquí está este número, y que va a actuar, desde luego, en cada uno de ellos, ¿no? Los que actúan directamente en la resistencia vascular periférica, los diuréticos que actúan en el sistema cardiovascular o expansión intravascular, y desde luego los que evitan la secreción de renina con las nuevas tendencias de tratamiento. Y para esto hay cuadros enteros de antihipertensivos, ¿verdad? Y que desde luego nosotros tenemos que buscar el antihipertensivo ideal, pero siempre teniendo en la mente cuál es la causa de esta situación. Y no caer a veces en ese error que decimos, bueno, no se controla la presión arterial y hay que aumentar el antihipertensivo, no aumentar ahora, cambiar los horarios, etcétera. Siempre tener en la mente la causa, porque muchas veces es ahí donde nosotros tenemos esta situación. El segundo lugar para elegir el medicamento es el que menos efectos colaterales tenga, y desde luego el que tenga o que favorezca el apego en estos pacientes. Así que, ¿qué podemos concluir con todo esto que hemos platicado hoy? Bueno, pues primero que la hipertensión arterial en los niños es una realidad, es algo que existe, no es algo que nosotros nos estamos imaginando, y que desde luego tendría que ser la toma de presión arterial con todo el equipo, es parte de nuestra rutina de todos los días. Bueno, a nosotros nos enseñaron que esto es parte ya, nosotros se nos hace obsesivo tomar la presión arterial en los pacientes. Identificar la causa, casi siempre de origen renal, para iniciar su tratamiento, y desde luego lo más importante que nosotros tenemos, que es la prevención. Es decir, el paciente con obesidad, el paciente con adicciones son bombas de tiempo que creo yo que ya nos está explotando en este momento, porque empezamos a tener ya pacientes con problemas de ese sentido. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias y siempre buscar, vean ustedes en esta toma de presión arterial, pues quién sabe que este paciente tiene 0 de presión arterial, porque pues precisamente el aparato no sirve, ¿no es cierto? Y entonces pues estábamos ahí muy contentos, pero desde luego está en hipotensión arterial severa. Muchas gracias.